Hola, ¿qué tal amigos? Si tú quieres aprender a crear una página web profesional con un diseño increíble para que cuando tus clientes entren a tu página web puedas dar esa confianza de tu marca o de tu empresa y puedan contratarte tus servicios de forma muy fácil y sencilla, te aseguro que este video es para ti. Vamos a estar creando páginas web como por ejemplo de este estilo, que es ideal para alguna empresa, marca que quiera ofrecer sus servicios. También puede ser si eres freelancer o simplemente si tienes cualquier marca o empresa y quieres crear una página web para tener presencia en internet. También por ejemplo mira que es ideal para un freelancer o una persona que ofrece sus servicios. Imagínate que tú por ejemplo mandes esta página web a que tu cliente la vea. Te aseguro que por este diseño tan impresionante el cliente va a contratar tus servicios porque es un diseño que puede dar mucha confianza, ya que como lo estás viendo es totalmente profesional. O por ejemplo si tienes alguna tienda en línea, por ejemplo esta es una tienda de ropa que también tú la puedes hacer acá en tan solo unos minutos o simplemente para ofrecer cualquier servicio. Por ejemplo este es como de servicio de mecánica, también así puedes hacer de inmobiliarias, de restaurantes, prácticamente lo que tú quieras. Y en este video te voy a enseñar cómo tú puedes crear una página web sin utilizar ningún código, también sin que pagues una fortuna. Hoy en día te cuesta una página web más de $500 mandarla a realizar, y en este caso lo vas a hacer tú mismo con este método que te voy a enseñar, muy fácil y sencillo. También si ahorita en este momento tú no tienes conocimiento y no sabes absolutamente nada de creación de páginas web, no te preocupes porque te aseguro que al terminar este video tendrás lista tu página web sin tener ningún conocimiento, y por último la vas a estar administrando tú mismo sin tener que pagarle a terceros, ya que la administración también cuesta bastante dinero. Recuerda que lo que nosotros necesitamos para comenzar a crear nuestra página web, primero que nada es un software que se llama WordPress, y con este software de WordPress puedes crear cualquier página web, desde páginas web de inmobiliarias personales, negocios, cursos, membresías, tiendas en líneas, restaurante y básicamente lo que tú quieras. También vamos a necesitar un dominio. Recuerda que un dominio es la dirección única en internet, como por ejemplo facebook.com, instagram.com, el nombre de tu negocio o el nombre de tu marca.com, minegocio.com. Entonces también vamos a estar adquiriendo un dominio aquí en este video. Y por último necesitamos lo que es un hosting. Recuerda que es un servicio que te va a permitir guardar todos los datos de tu sitio web en internet para que cualquier persona pueda visitarlo. Absolutamente cualquier persona de cualquier parte del mundo va a poder acceder a tu página web. Entonces amigos, resumiendo, necesitamos tres cosas imprescindibles. Lo primero es WordPress, que es 100% gratis. También un dominio que te lo vamos a estar dando también gratis por un año. Y por último un hosting amigos, que este es el que tú vas a estar adquiriendo, pero lo vas a estar adquiriendo a un precio bastante económico. Por lo tanto te estarás ahorrando bastante dinero y yo te voy a estar dando un cupón de descuento para que tú lo puedas aprovechar. Entonces si estás listo para comenzar a crear tu página web, vamos a comenzar adquiriendo el hosting y el dominio. Y la empresa de hosting amigos que yo te recomiendo ampliamente porque tiene un excelente precio y además una excelente calidad se llama HostGator. Recuerda que vas a tener un cupón del 70% de descuento que te estaré dejando en el primer comentario y descripción de este video. Solamente dale clic y te va a estar mandando a la página que ves en pantalla. Vamos a bajar y aquí tenemos los planes que tiene actualmente HostGator. Yo te recomiendo iniciar con el plan personal y recuerda que después puedes ir migrando de plan sin ningún problema. Entonces aquí el plan personal, vamos a darle clic en el botón amarillo, comienza ahora, y yo te recomiendo contratarlo a 3 años. ¿Por qué? Porque te ahorras la mayor cantidad de dinero. Ahí abajito te aparece cuánto te estarías ahorrando. Después dale clic abajo, ir al carrito amigos, y acá recuerda que HostGator te va a estar regalando un año de dominio completamente gratis amigos. Entonces aquí
tenemos que escribir el nombre de nuestro dominio que vayamos a registrar. Recuerda que aquí puede ser el nombre de tu marca, nombre de tu empresa, nombre de tu negocio, y yo te recomiendo dejarlo acá con el .com, ya que .com pues puede ser accesible desde cualquier parte del mundo. Después dale clic a este botón de color azul. Esto es para verificar que el dominio esté disponible, amigos. Entonces vamos a esperar un ratito, te tiene que aparecer así: dominio disponible, gratis, y vamos a darle clic abajo, adicionar dominio, y listo, amigos. Aquí ya no movemos nada, vamos a darle clic derecho, continuar con la identificación, y después nos va a pedir a que nosotros nos creemos una cuenta acá en HostGator. Rellenamos nuestros datos y le damos clic abajo, crear una cuenta, y después nos va a mandar a que completemos el registro. Ingresa tu nombre completo, tu fecha de nacimiento, tu celular, etcétera. Una vez que ingreses los datos, dale clic abajo, continuar al pago, y te va a mandar a que tú hagas tu pago. Yo te recomiendo pagar con tarjeta de crédito o débito o con PayPal, porque el pago se hace muy rápido y te lo activan de forma inmediata. Si pagas con tarjeta, acá simplemente rellena todos los datos de tu tarjeta y ya por último le das clic acá en finalizar compra, y ya con esto, amigos, habrás comprado tu hosting y tu dominio. Ahora vamos a continuar ingresando al panel de control de HostGator. Para esto nos vamos a la página principal de HostGator y acá tenemos este icono de persona, amigos. Entonces lo que vamos a hacer es simple y sencillamente acá darle clic. En cuanto le damos clic nos aparece esto que dice portal de cliente, le damos clic y aquí, amigos, lo que tenemos que hacer es ingresar nuestro correo, la contraseña, clic acá en no soy un robot y darle clic al botón de ingresar. Como puedes ver, ya estamos dentro del panel de control de HostGator. Te aparece lista de sitios. En mi caso me aparece este que dice mrandres.com y aquí tenemos este botón que dice cPanel. Vamos a darle clic y se nos abre una nueva ventana, amigos. En esta nueva ventana nos aparece acá a la izquierda esto que dice WordPress Manager. Si por alguna razón no te aparece aquí, lo tienes que buscar en este apartado de acá. Solamente bajamos y aquí donde dice software también lo tenemos, WordPress Manager. Le das clic, amigos, y acá te aparece gestión de WordPress. Vamos a darle clic en el botón instalar y aquí nos aparece el formulario de instalación. Vamos a dejarlo en HTTPS. Acá escoges tu dominio. Esto lo dejamos como está, vacío. Configuración del sitio, acá ingresa el nombre de tu marca, de tu negocio, de tu empresa, también a qué se dedica lo que es tu negocio de forma resumida. Aquí en usuario tienes que crear un usuario, esto es para acceder al panel de administración de WordPress. Una contraseña también la puedes ingresar manualmente o darle clic a esta llavecita de aquí para que te la asigne el sistema, y agregar un correo también de administración. Lo que es el idioma lo ponemos en español y aquí donde dice seleccionar plugin dejamos este que dice Really Simple SSL. Nos vamos hasta acá abajo y le damos clic en instalar. Como puedes ver, vamos a subir para ver la instalación. Ahí se está instalando, no tarda mucho, solamente tenemos que esperar a que ya se instale WordPress. Como puedes ver, ya se instaló y ahora le tenemos que dar clic a esto que dice admin URL. Vamos a darle clic, se nos va a abrir una nueva ventana, amigos, pero ya con WordPress instalado. Como puedes ver, acá nos aparece este mensaje del plugin que instalamos. Vamos a darle clic a esto que dice activar SSL y esto lo vamos a tachar y listo, ya tenemos WordPress instalado, amigos. Ahora, para ver cómo va quedando el sitio web, acá tienes esto que dice mi blog. Si te posicionas acá, tienes esto que te aparece visitar el sitio. Si le das clic, como puedes ver, tu sitio web se debe de ver así, con un diseño la verdad un poco feo, que ahorita lo vamos a modificar para que en tan solo unos minutos ya tengas un diseño bastante profesional. Para regresar al panel de administración, simplemente dale clic a este botoncito de WordPress y como puedes ver, acá ya regresas al panel de administración y ahorita vamos a estar instalando el tema que necesitamos para darle ese diseño profesional. Ahora, en el menú de aquí de la izquierda vamos a darle clic acá en apariencia
y después a este botón que dice añadir nuevo tema. Después de esto, amigos, acá tenemos esto que dice buscar temas y aquí vamos a escribir la palabra Blocksy, así como lo estás viendo en pantalla, y te va a estar apareciendo este de aquí. Asegúrate solamente que sea el mismo y nos posicionamos sobre la imagen y le damos clic acá en instalar. Vamos a esperar a que se instale. Ahí se instaló. Después te aparece el botón que dice activar. Vamos a darle clic y como puedes ver ya se instaló y te va a aparecer este mensaje: gracias por instalar Blocksy. Después le tienes que dar clic aquí, instalar Blocksy Companion. Vamos a darle clic y vamos a esperar también a que se instale este apartado de Blocksy Companion. Entonces ahí se está instalando, amigos, realmente no tarda mucho. Como puedes ver ya se instaló y nos manda a este apartado de aquí y vamos a darle clic sitios de inicio. Y aquí, como puedes ver, tenemos varias plantillas que nosotros podemos elegir. Recuerda que estas, por ejemplo, esta acá dice Pro, estas son de pago, amigos, pero si por ejemplo tú ya tienes más experiencia, puedes después adquirir lo que es Blocksy Pro, pero en este caso será suficiente con las plantillas que vienen gratis, ya que estamos comenzando. Por ejemplo, esta que viene acá, que es gratis, si tú quieres ver cómo se vería esa plantilla ya instalada, simplemente dale clic acá previsualizar y como puedes ver así se vería ya todo el diseño instalado en nuestro hosting. Como puedes ver, es un diseño muy espectacular que la verdad da mucha confianza para nuestros clientes. Entonces aquí tú ya puedes elegir cualquier plantilla que tú quieras instalar, amigos. Es importante que veas cuál tú vas a instalar para que después la comiences a modificar. Ahora, amigos, para instalar una plantilla, por ejemplo, yo voy a estar instalando esta plantilla de aquí. Simplemente le damos clic a este botón que dice importar y acá después le damos clic en siguiente. Nos va a pedir que elijamos un editor. Yo te recomiendo que lo dejes en Gutenberg, ya que es un editor bastante rápido y hace que tu página web cargue mucho más rápido. Le das clic en siguiente, después siguiente y después en instalar. Y vamos a esperar a que ya se instale toda la plantilla. Y listo, amigos, como puedes ver ya se instaló la plantilla. Vamos a darle clic al botón ver sitio y ya te va a estar mandando listo con la plantilla ya instalada. Ahora nuestro hosting, amigos, nuestra página web se ve así como lo estás viendo en pantalla. Como puedes ver, ha cambiado el diseño. Mira qué diseño tan más chulo. Realmente que dé confianza a los clientes que van a estar viendo esta página web. Y lo mejor de todo es que en tan solo unos minutos tú instalaste este diseño. Ahora lo que tenemos que hacer, amigos, es simplemente agregar la información que nosotros queramos. También tú puedes modificar el logo, el menú, agregar tu logo también, etcétera. Entonces, para hacer todo esto, amigos, nos vamos acá a este apartado de personalizar. Ahí te lo enseño con la flecha. Vamos a darle clic y acá, amigos, nos va a abrir lo que es este personalizador de WordPress directamente. Y por ejemplo, vamos a comenzar con el logo. Si quisiéramos modificar el logo, acá tenemos esto que dice fila principal. Le das clic y aquí, por ejemplo, tienes esto que dice general, después diseño, y aquí, por ejemplo, tú puedes modificar los colores de esta fila principal. También acá nos aparece el estado fijo, igual en blanco cuando nosotros bajemos. Como puedes ver, acá se ve en blanco. Si tú quisieras otro color, aquí lo puedes modificar. Por ejemplo, un color rojo, cuando nosotros bajemos va a aparecer en color rojo, pero realmente queda muy bien en blanco. Pero aquí tú puedes modificar absolutamente todo. Si tú también quisieras cambiar acá el logo, tienes estos tres puntitos que nos aparecen aquí. Vamos a darle clic y aquí, amigos, podemos ya agregar nuestro logo. Como puedes ver, este es el logo que viene por defecto. Dale clic a este lápiz de acá y después aquí donde dice subir archivos, después seleccionar archivos y te va a mandar a tu computadora para que ingreses un logo. Vamos a estar ingresando uno de ejemplo. Ahí, como puedes ver, ingresé este logo de ejemplo y vamos a darle clic acá en seleccionar. Como puedes ver, aquí ya ingresamos este logo. Después, igual acá abajo tenemos este para ponerlo también y vamos a poner exactamente el mismo logo. Vamos acá a seleccionarlo,
también acá vamos a poner exactamente igual, es el mismo logo amigos, y listo, ya tenemos los tres logos modificados. Y también acá donde dice altura del logotipo es el tamaño del logo. Si aquí yo le pongo más, como puedes ver ahí se está poniendo más grande amigos, entonces ya va a depender de qué tan grande quieras tú el logo acá. Entonces como puedes ver así ya nosotros por ejemplo tenemos pues cambiado lo que es nuestro logo. Recuerda que para guardar los datos que hemos cambiado, acá arriba está esto que dice publicar, vamos a darle clic y después te vas a la página principal de tu sitio web. Como puedes ver, esta es la página principal y ya tenemos lo que es el logo cambiado. Como puedes darte cuenta, si yo bajo, acá me aparece el menú que está fijado con el fondo blanco. Entonces igual si yo quisiera cambiar esto que quede igual en color blanco, lo puedo hacer sin ningún problema. Esta es la gran ventaja de este sistema, que te permite hacerlo de forma muy fácil y muy sencilla. Entonces aquí por ejemplo donde dice igual fila principal, acá donde dice diseño amigos, aquí por ejemplo amigos, aquí donde dice fila principal, después dice general, acá diseño, vamos a darle clic en diseño y tenemos esto fondo y estado transparente. Aquí vemos que tiene esto, prácticamente no tiene ningún color. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es subirle todo el color y como puedes ver ya podemos poner esto fijo de un color. De hecho en este caso bueno le quedaría el blanco, las letras están en color blanco, por eso es que no se ve. Acá vamos a poner otro color nada más para ejemplo amigos, vamos a poner por ejemplo el color negro para que se puedan ver las letras del menú. Y de esta manera como puedes ver ya podemos cambiar lo que sería pues este apartado de aquí. Entonces así tú puedes modificar absolutamente todo, cualquier cosa de tu página web amigos. Entonces vamos a darle clic acá a publicar y también vamos a ver los cambios y como puedes ver acá ahorita ya se va a ver en color negro. Entonces igual como te comento puedes modificar absolutamente todo. Acá arriba puedes volver atrás y puedes modificar absolutamente todo esto. Tienes general, cabecera, pie de página, barra lateral, los colores, la tipografía, el rendimiento, los tipos de entrada, las páginas, etcétera. Por ejemplo, las páginas, si tú le das clic amigos, acá también tienes lo que es el diseño de las páginas, que ya viene por defecto, que es ancho normal, ancho reducido. Entonces puedes modificar absolutamente todo amigos. Ahora para modificar la información, ya ves que esto está acá en inglés, también tenemos esta imagen, vamos a tachar esto de aquí, vamos a darle clic acá en aceptar y nos va a mandar acá esta parte. Le damos clic a este botoncito de WordPress, te va a mandar el panel de administración acá de WordPress y le damos clic aquí en donde dice páginas y vamos a tener varias páginas que nos ha creado lo que es el sistema y tenemos esto que dice home, que es la página de inicio. Para editarla dale clic acá donde dice editar amigos y desde aquí nosotros podemos modificar toda la información que contiene esa página. Entonces esto que dice home es el nombre de la página, igual acá lo puedes cambiar, le puedes poner inicio, etcétera. Y aquí puedes cambiar ya absolutamente todo. Por ejemplo, si aquí damos la bienvenida, vamos a escribir lo que nosotros queramos. Como puedes ver aquí yo escribí servicio de diseño web en México y así tú puedes escribir lo que tú quieras. También por ejemplo este botón también le das clic y acá simplemente puedes escribir lo que quieras. Ahí yo le puse ver servicios y así vas modificando amigos. También por ejemplo esta imagen de fondo tú también la puedes modificar. Para acá modificar la imagen que está acá de fondo tú puedes agregar la que tú quieras. Recuerda que simplemente le das un clic a esa imagen y si aquí no te aparece ningún menú a la derecha amigos, es importante que le des clic a este botoncito que te enseño acá con la flecha. Este botoncito que ves acá, vamos a darle clic aquí y te van a estar apareciendo opciones, página y bloque. En este caso debe de estar en bloque, muy importante. Entonces en cuanto tú le das clic aquí, como puedes ver te aparece esto de la estructura, estilo, avanzado, y si le das clic acá en estilo, acá dice background y como puedes ver tiene lo que es la imagen que está actualmente aquí y tú puedes agregar la que tú quieras. Aquí le das clic en este botón que dice reemplazar
y puedes subir una imagen desde tu computadora. Acá por ejemplo esta tiene imagen de ejemplos, vamos a estar modificando, vamos a poner por ejemplo esta de aquí, vamos a darle clic acá en seleccionar y como puedes ver amigos, así de forma fácil y sencilla ya hemos cambiado la imagen, entonces va a ir agarrando una forma bastante profesional, prácticamente a tu gusto. Entonces acá tenemos este background color, igual lo puedes cambiar, puedes ponerle acá un diseño de color azul, etcétera. Prácticamente todo ya depende de cada persona. Entonces lo que yo quiero decirte es que puedes modificar absolutamente todo a tu gusto. E igual acá abajo todos estos textos lo puedes ir modificando, las imágenes, esta imagen también, absolutamente todo amigos, prácticamente lo puedes modificar para que se adapte a tu marca o a tu empresa y aquí puedas ingresar lo que son los servicios que tú ofreces, los planes que ofreces, etcétera. Recuerda que también para guardar los cambios de aquí, dale clic a este botón que dice actualizar y ya después te vas acá a tu página web. En este caso esta sería la página web de ejemplo y ahí como puedes ver ya se actualizó los cambios que hemos hecho. Entonces amigos, ahí lo tienes. Realmente como ya pudiste ver es muy sencillo. Recuerda, si aquí le damos clic en este botón de WordPress, regresamos y tenemos por ejemplo ya todas las páginas. Acá donde dice páginas tienes las páginas de about, de blog, de contacto. Si tú quisieras modificar la página de contacto, le das clic acá en editar y también puedes modificar esa página de contacto. Recuerda que nosotros al instalar la plantilla tenemos este menú Home, About, Blog, Contact. Si le damos clic acá en Contact, vemos que tenemos igual esta información y nosotros podemos modificar absolutamente todo lo que hay aquí y nos aparece lo mismo aquí. Aquí por ejemplo este sería el nombre de la página y aquí viene siendo lo mismo. Si tú quieres cambiar la imagen solamente le das un clic, por defecto nos aparece la job, pero dale clic acá en estilo, background, le das clic y acá te va a aparecer la imagen que está y la puedes modificar, poner la que tú quieras y aquí igual puedes modificar el texto, la dirección de tu empresa, de tu negocio, etcétera. Entonces mira qué fácil es amigos, realmente vas a replicar todo lo que te he enseñado para que ya de esta manera pues tengas lista ya tu página web, todo modificado a tu gusto. Por último amigos, como puedes ver también tenemos lo que es el menú. Si acá nos vamos a este botoncito de que dice mi blog, acá visitar el sitio, tenemos lo que es este menú en inglés. Igual para modificarlo nos vamos acá donde dice personalizar amigos y acá nos va a aparecer todo este menú de aquí. Nos vamos hasta abajo y tenemos esto que dice menús, vamos a darle clic y acá nos dice ubicaciones de menús, ver todas las ubicaciones y tenemos este que dice menú de cabecera 1, ya tenemos este que se llama My Menú y aquí abajito tienes editar el menú. Le das clic y como puedes ver ya nos aparece el menú. Aquí por ejemplo tenemos esto que dice Home. Si tú le das clic a esta flechita, aquí le puedes poner por ejemplo inicio y lo puedes modificar a tu gusto. También por ejemplo este que dice About viene siendo lo mismo. Acá vamos a escribir por ejemplo acerca de la empresa y también por ejemplo este que dice Contact, simplemente escribimos contáctanos y listo amigos, ya hemos modificado todo el menú. Vamos a darle clic acá a publicar y vamos a ver cómo ha quedado. Aquí en este caso vamos a estar actualizando ahorita y como puedes ver amigos ya el menú queda en español y date cuenta cómo tan fácil y tan sencillo va agarrando forma todo lo que sería tu página web y lo puedes modificar muy sencillo. Ya lo has visto amigos, entonces ahí lo tienes. Realmente has podido crear tu página web con un diseño muy profesional amigos, pero sobre todo de una forma muy fácil y muy sencilla. Y bueno amigos, esto ha sido todo por este video. Realmente yo quiero ayudarte, así que si tienes alguna duda, por mínima que sea, te invito a que escribas un comentario ahora mismo para poder ayudarte. Realmente mi objetivo es que puedas aprender al máximo, así que cualquier duda escríbela para que podamos pues ayudarte a solucionar cualquier detalle que tú tengas. Recuerda que tienes el cupón de descuento de HostGator en el primer comentario y descripción de este video para que lo puedas aprovechar y te veo en el próximo tutorial.